Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un especial de la rueda. Les vamos a comentar a la audiencia, si bien muchos ya lo saben, que la radio está en cambio de plataforma, actualización de plataforma para mejorarla. Entonces, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero no se cuenta con la programación habitual, sino que hay música y bueno, sigue funcionando mientras se va actualizando. Trabajo que le agradecemos a Mariana, que es ella quien lo realiza. Pero el mundo no para, no se queda quieto. Y sobre todo los conflictos están pululando en este momento. Así que, bueno, vamos a hacer una actualización en estas pocas 2 semanas que no nos vemos, 3 aproximadamente, de los conflictos muy importantes que hay en este momento y contamos, como siempre, con la presencia de Alan Chokler, profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, a quien le vamos a agradecer nuevamente que nos ayude a clarificar un poco estas situaciones. Bueno, en principio, para la audiencia, quien tal vez no todo el mundo viene siguiendo las noticias para ver qué está pasando, vamos a hacer una actualización de estas últimas semanas de los acontecimientos, que son de un tenor muy grave. Por empezar, el sábado 3 de enero, Estados Unidos bombardeó en Venezuela objetivos militares y aeropuertos en Caracas, en La Guaira, y secuestró a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que ahora, en este momento, está en Estados Unidos y quedó en su reemplazo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Eso por un lado. Trump también en estos días asegura que va a atacar a México por tierra. Estos son dichos del 8 de enero. Y también hay una situación del mismo tenor con Groenlandia, ¿m? Que depende del estado de Dinamarca. Ese es un tema, por un lado. Otro tema, a posteriori del 3, inmediatamente el 5 de enero, en Estados Unidos, la propia cuna del régimen ultraderechista de Trump, se ha producido el asesinato de una señora de 37 años que se llama Renee Good en Minneapolis por parte de un integrante del ICE. El ICE es el Servicio de Control de Inmigraciones y Aduana. Eh, eh, el gobernador es Wally, perdón, es demócrata y Minnesota, que es el estado, ha declarado el estado de emergencia. Eh, a partir de este asesinato hemos visto por las redes sociales las grabaciones de los vecinos. Era una señora que estaba en una camioneta, una activista, por otra parte, es una activista, según el vicepresidente Vance, influida por ideología de izquierda, una activista. Se acerca uno de los integrantes del ICE, aparentemente le pide que se baje, no se escucha eso, pero inmediatamente surge otro y la balea directamente. Se ve cómo se le tiran
se le dispara adentro de la camioneta, producto de lo cual la mujer muere inmediatamente. A partir de allí ha habido un montón de movilizaciones en contra de este asesinato en Estados Unidos, en contra del ICE. eh, y bueno, están pululando las movilizaciones en este momento. Yo he podido acceder a ver en inglés algunos videos en donde los vecinos directamente hacen barricadas para que el ICE no se lleve a los migrantes, porque esta última situación que se ha desarrollado en Estados Unidos a partir del gobierno de Donald Trump implica que este organismo tiene poderes paramilitares para secuestrar directamente a los migrantes y devolverlos a sus países de origen o encarcelarlos. Es decir, se meten en los barrios, los toman por la fuerza y los deportan. Por eso me llamó mucho la atención uno de los videos justamente de Minneapolis o de Minnesota, del estado, en el cual se ven barricadas por parte de los vecinos para impedir que la ICE se lleve a sus propios vecinos, que tal vez sean vecinos que cuidan a sus familiares mayores o que hacen los arreglos de la casa, bueno, pero que están integrados en la comunidad. Es decir, hay un enfrentamiento directo en Estados Unidos en este momento, por lo menos por las imágenes que se ve. Eh, por supuesto, el gobierno se posiciona en la defensa del ICE, ¿no? Y acusa de activista influenciada por ideología de izquierda a la señora que han asesinado. Eh, a todo esto también el ICE ha disparado a dos personas en Portland, ¿no? Bueno, situación muy delicada por la fuerza similar a la Gestapo que ha tomado este organismo, que en principio es un organismo estatal, pero que bueno, que tiene las características paraestatales en el sentido de apresar a gente y llevársela. Por otro lado, hay una situación que no queremos dejar pasar, que es lo que sucedió en Argentina el 31 de diciembre, que es una avanzada de los servicios de inteligencia que pone en riesgo la democracia. Milei firmó un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, que habilita a la CIDE, que es el organismo del Estado de seguridad, bueno, siempre ha sido para recolectar datos de la población, a actuar eh, con funciones propias de la policía, es decir, que puede realizar detenciones, que puede cubrir sus actividades y que puede acceder a datos personales y comunicaciones de las diferentes personas sin orden judicial clara, ¿no? Esto en tenor o en consonancia, digamos, gobierno de ultraderecha acá, tenor en consonancia con lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, hay otras dos situaciones que me parece importante destacar. Luego Alan empezará por la que mejor le parezca, seguramente Venezuela, que es la que, este, por orden, digamos, de tiempo y por importancia para América Latina, tenemos allí. En Irán hace 12 días que la población está movilizada, ¿no? Aparentemente hubo una devaluación, aparentemente digo porque no conocemos, al menos yo no conozco, tal vez ustedes puedan aclararnos cuáles son los motivos de esta movilización muy importante, pero aparentemente son económicos, pero también por otro lado aparecen algunas informaciones donde hay movilizaciones, multitudes en Teherán, incendio de edificios gubernamentales y algún tipo de grupo que pide la vuelta del Shah, eh, o sea, con algún tipo de saludo como Javid Shah, que es larga vida al Shah.
algunos sectores. Si se puede aclarar, estaría muy bueno porque desconocemos la situación que está sucediendo en Irán. Y por último, en estos 3 semanas, en Bolivia, la Central Obrera Boliviana, que es la COB, ha está realizando una marcha hacia la paz por un decreto que se llama DS 5503, que es un decreto de orden neoliberal que impone lo que ellos dicen un gasolinazo, entiendo que es el aumento del combustible, eh, eh, y facilita el saqueo de los recursos naturales y libera las importaciones. Bueno, a ver, por favor, es un panorama de lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Alan, ¿podrás comenzar, por favor, por el que te parezca más importante o bueno, el que vos consideres? Bueno, esa consigna es de lo más difícil que hay. Es como que te digan, bueno, vos estudias historia, hablame de lo que quieras. No sé, tengo un rango de 10.000 años. Es difícil. Bueno, pero ¿sabés Eh, qué, Alan? Acá es desde el 3 de enero hasta ahora. Son prácticamente unos días nomás en que se han detonado todas estas situaciones. Bueno, eh, eh, ¿querés empezar por a- Venezuela? bueno, podemos empezar por Venezuela, pero solo para que la audiencia tenga algún tipo de escala con la aceleración de los ritmos en la política internacional. Justo antes de entrar al programa, no podía soltar mis canales de información por todas las cosas que llegan de todos lados. Sí, empezamos 2026 con un ritmo más arriba de lo que venía el año pasado, que tampoco fue un año, no fue para nada calmo. Con Venezuela, yo recuerdo que en diciembre ya habíamos hecho un programa que yo estaba explicando cómo se estaban organizando la acumulación de poder militar en la región del Caribe y qué podía pasar con eso. Creo que diversos conocidos, amigos que están muy en el tema, digamos, me dijeron, adivinaste, le pegaste al carácter operacional de lo que iba a pasar. Yo le pude haber adivinado desde un punto de vista más técnico de cómo se iba a desarrollar, pero pasó algo que a mí no sé si me desconcierta, pero no lo tenía tan en cuenta, y es que el cambio de régimen que Trump está operando en Venezuela no lo hace de manera exógena. No está poniendo ni un administrador militar para ocupar Venezuela, ni está poniendo a la oposición venezolana. Está operando un cambio de régimen de manera endógena, que es, habiendo logrado un efecto de impacto de shock político, en vez de tomar un aeropuerto, tomó al presidente. Ahora tiene condicionado al régimen venezolano a someterse a los dictámenes que Trump le vaya a imponer, o puede ver de continuar la presión por otras vías. De hecho, justo antes de entrar al programa, estaba viendo que el gobierno venezolano empezó a liberar presos políticos y Trump publicó en su red social que eso es un gesto positivo y que con esto ya no hace falta hacer una segunda oleada. La palabra clave es pareciera. Dice, pareciera que no hace falta hacer una segunda oleada de bombardeos. Entendiendo que ya acá hay algún tipo de sintonía. Y el gobierno bolivariano tampoco salió a desmentir ninguna de las cosas que viene diciendo Trump.
eligiendo hacer esta cosa de manera endógena, eh, también es una apuesta. No significa que haya garantía absoluta de que ahora el gobierno bolivariano se somete a pleno por varios temas que tienen que ver con el estado de la industria petrolera y también los tiempos políticos en Estados Unidos. El gobierno venezolano bien puede decir, bueno, Trump puede perder mucho poder político dentro de este año, ningún número le está dando bien, entonces hay que aguantar hasta noviembre y después de noviembre Trump queda cojo. ¿Qué sé yo? Para noviembre falta un montón. Lo que Trump sí salió a decir que él dice que hay un acuerdo, que eso bien puede ser uno de sus anuncios unilaterales. Él también había dicho hace como 9 meses que iba a manejar Gaza y todavía no está manejando Gaza. Está en otra cosa. Trump suele tirar estos avisos como forma de emplazar al otro bando. Pero él dice que hay un acuerdo por exportación de petróleo venezolano por 50 millones de barriles, que no es una cantidad muy relevante. 50 millones de barriles es, a ver, ¿cómo decirlo? Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo por día y produce entre 10 y 15 millones de barriles por día. Para la escala de lo que significa importar 50 millones de petróleo venezolano, no es mucho. Y desde el punto de vista de Venezuela, que tiene la capacidad productiva un poco deteriorada, 50 millones de barriles son 50 días de trabajo a pleno. Va, no a pleno, de 50 días de trabajo en la capacidad que tiene hoy en día, que hace alrededor de 1 y pico de barriles. No es mucho. Pero Trump dice, bueno, hicimos un acuerdo, vamos a importar estos 50 millones y la plata con el pago de esto la voy a controlar yo. Y ese dinero Venezuela solamente lo va a poder usar para comprar productos estadounidenses. Una cosa, un carácter absolutamente colonial. Pareciera sí, clásico, clásica colonia del siglo XVIII. Parece la East India Trading Company que tenían los ingleses para mantener el monopolio sobre India. Bueno, con tu producto, la plata vos nunca la ves y solamente la usás para comprarme lo que yo produzco. Esto es fabuloso. Eh, Obviamente, y para que la audiencia entienda todavía más el carácter de la economía venezolana, ¿por qué importa tanto el comercio exterior? Porque Venezuela es un estado rentista. Era un estado rentista antes de Chávez, es un estado rentista durante Chávez y es un estado rentista después de Chávez. ¿Qué significa rentista? Que básicamente toda la economía funciona en torno a la exportación de uno o muy pocos productos primarios. Y ese es el gran drama y también demuestra el bajo vuelo que tuvo el chavismo, que hace 20 años que tiene el monopolio del poder en Venezuela y nunca se conoció iniciativa alguna de modernizar la economía, diversificar diversas tareas que otros regímenes nacionalistas latinoamericanos, por lo menos sí en algunos momentos han intentado, con mayor o menor grado de éxito, pero como por lo menos había una conciencia de que poner todos los huevos en la canasta de exportar una sola cosa es un poco arriesgado. Entonces la economía venezolana es el petróleo. Es exportar petróleo e importar todo el resto de los bienes y artículos de consumo diario. Algo así como 60% o más de la comida que los venezolanos consumen día a día tiene que ser importada. Entonces, si Venezuela tiene algún bloqueo para exportar petróleo, o le disminuye la capacidad, o fluctúa para abajo el precio del crudo, esto tiene un impacto muy directo en el nivel de vida de la población, matemático y directo.
simplemente por el hecho de que en Venezuela se produce poco y nada que no sea petróleo. Entonces, es absolutamente dependiente de exportar. Si bien yo dije que este volumen no es tan relevante, es alrededor de un mes de producción venezolana. Si con estas divisas solamente puede importar productos estadounidenses, bueno, va a poder importar menos comida y menos medicamentos que lo que hubiese podido, que lo que podría importar por el mismo monto de divisa comprándole a algún otro país. Porque la producción norteamericana de alimentos y sobre todo de medicina es muy cara y es de la más cara. Entonces, en vez de importar 50 vacunas de China, va a poder importar 20 vacunas de Estados Unidos. Trump le gusta, salió incluso de manera muy desfachatada a decir que esto es una nueva doctrina Monroe, en el sentido de decir, bueno, América es nuestra y los latinoamericanos solamente viven ahí. No hay soberanía que valga, no hay ningún discurso de derechos humanos. El discurso de Trump fue simplemente eso. Esta es nuestra posesión, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, esto es nuestro. Y lo demás que si no les gusta, bueno, problema de ellos. Tenemos una gran flota. Eh, si Venezuela pasase a tener este tipo de relaciones con Estados Unidos de manera más global para abarcar el total de su producción, bueno, obviamente esto va a tener un efecto muy directo y muy inmediato sobre, sobre la calidad de vida de la población que va a ir para abajo. Estados Unidos puede querer añorar los días de la doctrina Monroe, pero Estados Unidos no es el mismo país que era hace ciento y pico de años. No es una potencia ascendente. Los días de la doctrina Monroe, para que la audiencia sepa, era esta idea que, bueno, que América para los americanos, pero lo hacían para salir a disputar con las potencias europeas que tenían diversos grados de relaciones coloniales con América Latina. Sí, bueno, fuera los europeos de América, ahora comercian con nosotros. Pero en ese momento Estados Unidos demandaba de manera plena lo que los países latinoamericanos producían y les podía ofrecer productos manufacturados también más baratos o mucho más competitivos con respecto a la producción europea. Eso era una potencia en ascenso. Lo que vemos ahora, primero como tragedia y luego como farsa, es un Estados Unidos que es muy diferente y que está luchando por todos los medios por mantener su posición de hegemonía a nivel mundial. Y por todos los medios significa que si hace falta quemar a América Latina para sacar a dos o tres empresas chinas, bueno, lo haremos. Ahora, ¿cuál es? También se ha escuchado que acá la pretensión es, bueno, si bien, si bien la exportación venezolana es importante, lo más importante acá es, obviamente, salir a bloquear a China, decir, bueno, China que necesita importar mucha materia prima, ir negándole el acceso a diversas fuentes de producción de esa materia prima. Para que se entienda un poco cuál es la situación actual. China importa alrededor del 80% del total del petróleo venezolano, de la producción petrolera. De cada 10 barriles de petróleo que produce Venezuela, alrededor de 8 van a China, y hubo picos del 90%. O sea que Venezuela es, y el resto, 1 o 2 barriles históricamente van para Estados Unidos. O sea que Venezuela es absolutamente dependiente del mercado chino. Del otro lado de la moneda, ¿cuánto representa el petróleo venezolano para China? Bueno, yo tengo acá figuras, hay gente que dice otras, pero las que tengo yo me dicen alrededor de un 4%. De cada 100 barriles de petróleo que los chinos importan, 4 de esos barriles son venezolanos. Es mucho,
en términos globales, pero no es tanto. Para reemplazar un 4% de la producción, en mi opinión, es factible en el corto plazo para los chinos. ¿Por qué? Porque tienen relaciones con todo el país del Medio Oriente, tienen a Rusia. En cambio, para Venezuela no es tan fácil reemplazar desde de la noche a la mañana las exportaciones a China. Y después puede Estados Unidos decir, bueno, Venezuela, no te dejo más comerciar con los chinos, ahora comerciás con nosotros. ¿Puede Estados Unidos absorber una parte significativa de la producción venezolana? Bueno, hasta ahora venía importando 10, 20%. El acuerdo este 50 millones de barriles no afecta mucho esos guarismos, pero Estados Unidos hoy en día ya tiene una sobreproducción de petróleo. A ver, yo tengo, si puedo compartir pantalla, si me habilitan, porque tengo un gráfico que les Luisa, quiero ¿se puede mostrar. compartir Está, pantalla? está, está, Ah, adelante, adelante. A ver, porque, ojo, muchos creen que los jóvenes pueden manejar Zoom como si nada, pero no es tan así. Un segundo, a ver. Tucu. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿se ve? ujú. Bueno, este es un gráfico de la producción de petrolera en Estados Unidos desde 1920 hasta circa 2022, 2023, algo así. Porque me acuerdo de los días de inicios de este milenio, estaba todavía muy en boga el tema de la invasión a Irak por el petróleo, porque necesitamos el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo a partir sobre todo de la administración Obama, se ve que hay un cambio muy importante en la producción de petróleo estadounidense, que después de amesetarse, tiene una disparada vertical en la capacidad productiva. Hoy Estados Unidos está produciendo, es de los que tienen es de los mayores productores a nivel mundial. No es de lo más rentable, no es que el petróleo no es que por producir más tengan un nivel de rentabilidad, esta producción más elevada que la de Arabia Saudita o Rusia, etcétera. No, sigue siendo un petróleo relativamente caro que requiere mucha inversión, pero Estados Unidos hoy en día produce más petróleo que lo que consume. Tiene un exceso de producción petrolera de alrededor de 1 millón de barriles diarios. ¿Qué provocó esto? Y que hay una presión a la baja del precio de petróleo en Estados Unidos. Si bien hay una presión inflacionaria general, Estados Unidos hoy en día está teniendo una inflación acelerada, en términos relativos, el petróleo tira para abajo y las acciones de las empresas petroleras tienden a bajar también. En este escenario, las petroleras no están queriendo invertir ni siquiera en Estados Unidos, porque cualquier inversión va a ser un desperdicio, no se va a poder comerciar la nueva capacidad producida. Entonces en esto, de hecho salió también hace un par de días una nota en la CNN con con declaraciones de ejecutivos de las grandes empresas petroleras diciendo Trump se manda a Venezuela y no nos consultó nada, porque Trump no puede decidir dónde van a invertir las empresas estadounidenses de petróleo. Porque dice, bueno, vamos a Venezuela, que tiene reservas muy grandes, potencialmente, teóricamente, las reservas más grandes del mundo, que todavía no están exploradas de manera más, más profunda, no están puestas en funcionamiento. Bueno, pero vamos, ponemos la banderita ahí, ponemos nuestras petroleras y que se pongan a taladrar. Bueno, entonces las petroleras yanquis le dicen a Trump, mirá, no tiene mucho sentido, porque no es que hay hoy en día en el mundo un problema de
falta de oferta de petróleo. No es que el mundo está abriendo fábricas todos los días y que se necesita cada vez más energía, o por lo menos al mismo ritmo que solía ser en otra época. No es el caso. Entonces, además de eso, si bien Venezuela tiene reservas de petróleo muy importantes, es un petróleo, por así decirlo, de mala calidad, que requiere inversiones muy importantes para poder extraerlo y refinarlo. O sea, es poco redituable. Tendrá mucho petróleo, pero es poco redituable. En esas condiciones, las petroleras estadounidenses no tienen mucho motivo por el cual irse a invertir a Venezuela. Con el obstáculo agregado de que después, ¿a dónde va? ¿Qué van a hacer con ese petróleo? No, no se lo puede tomar. Y tampoco lo pueden consumir porque de vuelta Estados Unidos ya no puede consumir todo el petróleo que ya produce. Hay una sobreproducción muy importante. Entonces, además de eso, las petroleras pueden decir, bueno, habrá secuestrado a Maduro, pero el resto de los chavistas siguen en el poder. A vos, Trump, te quedan unos meses de gobierno y aún si no te quedás en unos meses, se termina este mandato y fuiste. ¿Y después qué va a pasar con lo que hayamos invertido en Venezuela? El chavismo a este ritmo se va a quedar más tiempo que vos en el poder de la Casa Blanca. Entonces, todo el cuadro en Estados Unidos es contradictorio. Por esto quiero decir que por múltiples vectores, eh, esta intentona de Trump de hacer de Venezuela un protectorado en los hechos, todavía hay que ver el alcance que tiene. Ni en lo político, ni en lo económico está asegurado que esto vaya en una dirección que se consolide. Yo veo que están tomando nota, Ujú. pero bueno, Me quedó una pregunta ahí. Trump hace un año que está en el gobierno, ¿verdad? sí. ¿Y cuándo es que termina su mandato? Y ahora en noviembre tiene las elecciones de medio término y va a terminar para 2028. O 29. Y en 25. enero del 29 debería No, estar 28. asumiendo un Sí, nuevo gobierno. sí, sí, en enero del 2029, sí. Ujú. Entonces, hay que ver y no está asegurado para nada que el próximo gobierno vaya a tener una continuidad en la línea política. Ni siquiera, incluso eh, si fuese republicano. Entonces, Alan, ¿por Pero, qué la invasión a Venezuela? Volvamos a plantearnos la pregunta. ¿qué sentido tiene? Bueno, Trump lo ha hecho, obviamente, para plantar una bandera y condicionar geopolíticamente a toda América Latina y postular frente a China. Ahora, ¿cuál es el problema? Puede rivalizar con los chinos todo lo que quiera, puede hacer las operaciones militares que quiera, pero Estados Unidos no puede ocupar por decreto el lugar que ocupan los chinos en la economía mundial. Como si fuese una cuestión voluntarista, ¿no? No es así. Entonces, con el afán de evacuar a los chinos, están generando un escenario de incendiar el continente. También, justo precisamente antes de venir al programa, hay otra declaración de Trump que dice, bueno, vamos a hacer una operación terrestre en México, también Sí. contra los narcotraficantes. Entonces, Estados Unidos está borrando con el codo todo el esquema de internacional que formó a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el que juega con fuego se puede quemar, porque no, por ejemplo, ni siquiera ha logrado que Milei se le dé vuelta a los chinos de una manera relevante. Ni siquiera teniendo una marioneta de ese calibre, logra que Argentina deje de comerciar con China de la manera que comercia. Entonces, ¿qué más puede hacer? Bueno,
actuar de esta manera. Trump no es un estratega. El tipo es un oportunista, con un sentido muy desfachatado del uso de la fuerza. Es que, donde ve una oportunidad y no comprende los costos, simplemente va. Y así ha logrado tener un desorden en su estrategia. Porque, a ver, más allá de lo que él se levanta pensando cada día, tiene una política internacional que ha sido bastante inconsistente en lo que hace en el día a día. Él había prometido que la guerra de Ucrania le iba a terminar en 24 horas de asumir el mandato. Bueno, estamos esperando y no hay perspectivas de que vaya a lograr algo ni siquiera en los próximos meses. Él había, va, uno entiende que esto también se puede deber a las constantes fricciones de diversas facciones que influyen en la Casa Blanca para imponer tal o cual línea política. Pero bueno, por ejemplo, para con Venezuela, toda si bien se manda esta operación militar, es exitosa en términos de secuestrar a un individuo, eh, eh, se resuelve en contra de lo que pregona el Marco Rubio. Marco Rubio es muy influyente en la Casa Blanca y es un clásico neoconservador, cubano, gusano, que tiene una misión personal con terminar con los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera. Bueno, muy asociado obviamente a toda la oposición derechista que actúa de acuerdo a la línea de la Casa Blanca en todo gobierno. Pero bueno, todos estos los ha denigrado, porque lo que continuaba de decir que el régimen chavista es ilegítimo, etcétera, 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 decir, bueno, acá tienen este otro candidato, Machado, o el anterior, el representante de Machado que había sido votado en las elecciones pasadas, pero tampoco lo hicieron. Entonces, eso es una inconsistencia y por intentar minimizar los costos en el corto plazo, porque obviamente desde el punto de vista de Trump, es más fácil si los chavistas mismos se le da, eh, se le dan vuelta a los chinos que tratar de inventar un régimen político desde cero. Eso es más fácil en el corto plazo, bueno, pero de vuelta, en el largo plazo los mismos problemas persisten y el chavismo solamente tiene que durar más que Trump. Ese es lo que definiría si a nivel estratégico todo el planteo de él funciona o no. Y al margen de esto, incluso si instalase una Corina Machado como presidente de Venezuela, bueno, el problema con el carácter rentista de la economía venezolana es el mismo. Y la forma en que destina sus exportaciones es el mismo. Entonces, ¿qué perspectiva tiene esto? Bueno, simplemente prepara el escenario, prepara las condiciones para una crisis en una escala mayor. ¿Por qué? Porque Trump quiere muchas cosas que no puede lograr y el gobierno venezolano sí, enfrenta siempre los mismos problemas. De vuelta, por ahora la oposición derechista de Venezuela se pliegan a esta línea, o sea que están plegados a la línea de ahora aceptar al chavismo. No sé, para mí, teniendo en cuenta lo que venían diciendo los últimos años, es fantástico. Quedan pedaleando en el aire y en vez de denunciar el pacto de Trump con el chavismo, ahora lo saludan. Yo tengo dos preguntas, después les paso a mis compañeros. Una, Alan, ¿hay datos fehacientes de la situación de Venezuela, de este último gobierno de Maduro, por ejemplo, con respecto a los derechos humanos? Cuando digo datos fehacientes, digo como pasó en la Argentina, que hubo un juicio, que hubo un nunca más, que hubo testigos, es decir, que se comprobó toda la represión que hizo la dictadura militar.
No, Eh, y eh, eso es Esto por imposible. un lado. Y lo Sí. otro, más allá de todas, bueno, de todos estos avatares, como decís vos, anárquicos del loco de Trump, que el final último es la guerra comercial con China, ¿es eso lo que lo guía o que guía a este sector de ultraderecha de Estados Unidos? Bueno, por la primera pregunta, primero, esto es imposible, porque el régimen se está encubriendo a sí mismo. Que el chavismo es mi convicción, qué sé yo. Ahora, algo serio, fehaciente y absolutamente objetivo que lo respalde, y por ahora mucho no hay. Mucho no hay porque eso requeriría tener acceso a los archivos de Venezuela, los archivos del Servicio de Inteligencia y los diferentes organismos que se ocupan de llevar adelante la represión. Bueno, eso no lo tenemos y no lo vamos a tener hasta que el chavismo deje de tener necesidad de encubrirse. Entonces no va a haber. Ahora, para mí no es una consideración secundaria, porque esto como precedente, yo no tengo palabras para describir lo grave que es. En términos de que un país abiertamente dice, bueno, hago lo que quiero, porque puedo. Como tengo una flota muy grande, voy por ahí haciendo y deshaciendo cosas en otros países y los demás, bueno. A ver, ah, hay una, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero creo que era un griego que durante una de las guerras, me parece, entre Atenas y Esparta, que daba pie a muchas cosas bastante deplorables, él decía como, bueno, los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Bueno, es una constatación de la realidad. Ahora eso, Trump lo toma de manera, por la positiva, de manera convencida, decir, bueno, como puedo hacer esto, lo voy a hacer y no me importa nada. Eso es básicamente lo que describe su accionar. Ahora, de vuelta, no es una persona que se caracterice por un enfoque estratégico, es más reactivo a lo que pasa en el día a día, a lo que le parece en el día a día. Ahora, ¿qué es lo que lo guía? Es sí, la disputa con China. Eso es la cuestión ese es el único, esa es la brújula. Esa es la Sí, brújula y dice, bueno, si las cosas apuntan en esta dirección, pero lo que me conviene hacer contra los chinos es esto, bueno, se orienta casi instintivamente o tanteando en esa dirección. Pero sí, porque dice, bueno, América es nuestra. América es nuestra y los chinos no deberían tener ninguna presencia en el continente. ¿Cómo es esto de que los sudacas le andan comprando cosas a los chinos? Nos tienen que comprar los autos a nosotros. No importa que los produzcamos el doble o el triple de caro o que los chinos tengan una tecnología más avanzada o comparable. Nos tienen que comprar a nosotros porque eso es lo que hace a nuestro país y este es nuestro patio trasero, de nadie más, ni siquiera de los propios latinos que simplemente viven en Latinoamérica. bueno, gracias, Ala. Esto siempre enmarcado dentro de lo que es la ideología de la extrema derecha, ¿no? Tanto en Estados Unidos bueno, como en Israel o como acá, que son xenófagos en contra de los inmigrantes, viste, que esto que vos decís que no tienen ley, que se imponen por la fuerza, que dicen cualquier cosa y que hacen cualquier cosa. Eso ya está dentro de su panorama ideológico, si querés, de la extrema derecha. Con una diferencia muy importante. Porque la extrema derecha dice, mi país es lo único que importa. Va, bueno, y obviamente cuando dice país no se refiere exactamente al país, se refiere a cuestiones más específicas que un país en global, pero dice, bueno, mi país es lo que importa. Y la extrema derecha, los países bananeros como el nuestro, dicen, sí, Estados Unidos es lo que importa. Sí, ¿Se entiende? sí, sí. Sí, Porque a mí, también cuando hablo
con extranjeros que no son de mi país. Yo me enorgullezco de poder hablar con gente de todo tipo de orientación política. Ay, qué paciencia que tenés. No, pero Alan, me hago de Alan, cierto respeto. Y explicándoles a un republicano, incluso trampista, mira, Milei no es un defensor de los intereses argentinos, porque Trump dirá América primero, que es tu país, bueno, vos podés estar de acuerdo en mayor o menor medida si es esto, pero Milei también dice Estados Unidos primero, no dice Argentina primero. Alan, Sí. tengo una grieta en la retina azul. Creo que es que me dejaste mucho tiempo el gráfico en la pantalla. A ver, pero voy a dejar de Ah, compartir. ahí está. ¿Ahora? Está bien. Bueno, no sé si Claudio, Walter, Sí, yo tengo algunas cositas eh, para decir. Esto, todo este análisis, Alan, no sé si te llegó un trabajo mío sobre las Fuerzas Armadas norteamericanas, si no te mandaron. yo te lo pasé. Puede ser, puede ser. No, es que Bueno, con el ajetreo, la cuestión no es es un esta. fin de año que haya sido tranquilo. Todavía estoy con otros temas severamente atrasado, pero lo voy a Bueno, buscar. la cuestión es esto, Alan. Eh, esto hay que enmarcarlo cuál es la situación actual en el mundo. Hay una crisis muy grande. Yo he sacado varios datos. Primero, el crecimiento del PBI. Crecimiento del PBI de 1987 a 2007 fue de 3,6% anual en todo el mundo. Y el periodo 2007-2024, haciendo el promedio, pero sacando los 2 años de pandemia, porque eso afecta al promedio, sacándolo y haciendo el promedio con el resto de los años, me da un crecimiento anual de 2,9% del PBI. Ha caído la tasa de crecimiento del PBI. Por otro lado, si vemos las curvas de inversión financiera ficticia y préstamos a los gobiernos y préstamos privados, es una curva ascendente de bastante inclinación. ¿Eh? Por otro lado, la tasa de inversión no ha variado, pero es inversión en servicios. La inversión industrial solamente en algunos países se mantuvo. La otra cuestión es que hay una competencia feroz entre todos los países. Y el ataque que hay de Norteamérica a Venezuela se inscribe en unas acciones que también están en Europa. Por ejemplo, Suiza es el país que menos contamina el espacio, suizo, pero es uno de los contaminadores más grandes del mundo en el resto del mundo. O sea, hace inversiones fuera de Suiza y las rentas, la rentabilidad de esas empresas van a Suiza. Hay una serie de líos y de movilizaciones en todos lados. Y hay se exacerba la competencia. Europa contra China, China, Rusia, los ataques al gas que venía de Rusia a Europa, que el sabotaje que hicieron los norteamericanos a los caños, a los gasoductos por debajo del Báltico. Pero y eso fue en el gobierno anterior. Todo eso me parece que es lo que engloba la situación. La otra cuestión que los análisis no están mostrando son las respuestas de la gente. Una enorme respuesta de movilizaciones, de acciones. Por eso yo te mandé ese trabajo, porque Norteamérica no quiere emplear tropas en territorios, en el terreno, porque el ejército norteamericano tiene
la situación social y económica de la población norteamericana repercute en el ejército. Ellos tuvieron grandes derrotas. Entonces, hay un plan de los norteamericanos, hay un plan de la ultraderecha, pero hay un enfrentamiento global de la gente en el mundo contra eso. Las huelgas en Bruselas, la huelga en Italia, en España, en Inglaterra, los- las, las movilizaciones que hay acá. Mañana hay una movilización que llaman Sin Organización en México contra Trump, contra el intento de invadir México por Trump. Una bruta movilización va a haber mañana. También lo de Bolivia. Ojo, o sea, tenemos que ver un mundo que está en terrible conflicto y hay dos cuestiones. Una, tratar de frenar eso, que no pueden. Otra, tratar de salvarse cada uno en lo posible. Norteamérica le agarra el petróleo a Venezuela. ¿Y a quién se lo vende? A Estados Unidos, a China. No tiene otra salida el petróleo ese. No hay dónde dejarlo. ¿Qué van a poner? Los grandes buques tanques anclados en el océano guardando el petróleo, como hicieron alguna vez. Anda a buscar al Valdés. Esa es la situación mundial. Y la otra situación, que es que hay una necesidad de las vanguardias de esas luchas de organizarse. Eso se ha explicado por el uso de las redes para las movilizaciones. Quieren organizarse, quieren tener direcciones. Y eso es una tarea, una actividad que debemos decir, hay una necesidad de la gente, de trabajadores y de estudiantes y de las masas más empobrecidas, de organizarse con sus vanguardias, con las direcciones que surgen de esas luchas. Es posible que el análisis desde un punto de vista de lo que quieren hacer ellos no sirva para nada, porque la cuestión es una resultante. ¿Qué va a pasar con las masas? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Que son extraordinarios, que hay grandes luchas, no solamente luchas de derechos humanos. Hubo una serie de conflictos, que yo tengo la lista de conflictos, desgraciadamente soy medio lentón para buscarlas, tengo en una hoja por ahí, la lista de conflictos del 2005 de luchas económicas en Estados Unidos. Aparte estaban las luchas por los inmigrantes, las luchas por la situación de la medicina, la lucha por los derechos humanos, la lucha contra Israel, contra la política de Israel. Mamdani, que gana en Nueva York, gana teniendo una posición totalmente contraria a la derecha. Y muchos otros intendentes o jefes de gobierno, como se llaman allá, alcaides, también ganaron. Y además, la cuestión electoral que está teniendo y las encuestas que tiene Trump, significa que eso es reflejo en las encuestas de lo que está sucediendo en la conciencia de la gente. Entonces, nosotros acá tenemos dos posibilidades: que se cumpla el proyecto de la derecha, que entren a una descomposición aún mayor por las luchas de los trabajadores en lo inmediato. Y es posible eso. Los proyectos de Trump, como vos dijiste, Alan, son proyectos que intenta y a veces no le salen, no le salió casi ninguno. Y Norteamérica es una historia desde 1945 de derrotas en las guerras. Todas las guerras y todos los conflictos armados que tuvieron terminaron mal, escasamente, o terminaron bien, pero llevando un desastre.
Irak, por ejemplo. Irak no es un triunfo, es una derrota. Y lo que está haciendo de una manera en Venezuela, Francia lo está haciendo en África, fracasando más rápido que Trump. Fracasó el intento de hacerse cargo de los diamantes en África, Francia. Por eso yo me parece que tenemos que estar siguiendo esto. Me parece muy bueno lo tuyo, Alan, con respecto a lo que está pasando, pero en ese marco, nada más. Gracias, Claudia. Mira, si me permiten, voy a leer lo que dice Marta, porque ella no puede con su celular porque sale con ruido. Y Marta dice, es como un juego de ajedrez, es una estrategia. Una jugada se puede hacer pensando en otra o en función de lo que podría hacer el contrincante. A veces se puede mover una pieza, pero se elige otra movida en función del objetivo final. Entonces, no es el petróleo, es el poder, por el poder mismo. No es el petróleo, no es la plata, el poder de someter es el poder de someter al otro, la patología del ser humano. El poder para dominar lo demás está al servicio del poder. El psicópata al final se destruye, después de destruirlo todo. Bueno, esa es la mirada desde la psicología. Y en un punto es así, es lo que hizo Hitler. Es lo que hizo Hitler. Después de destruir todos, terminaron destruyendo a sí mismos, ¿no? Bueno, Luisa pregunta también. A ver, no sé si Luisa querés manifestar tu pregunta. No, es una pregunta acá a las psicólogas del equipo de la rueda. ¿Cómo definirían psicológicamente la personalidad de Trump? Porque hay bastante, ¿no? Hay psicólogos y demás que lo definen. Pero bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué actúa como actúa? Que realmente es algo fuera de lo normal para mí, ¿no? Sí, No es fuera. sé qué Yo creo busca. que no se puede decir qué patología tiene. Yo creo que es la ideología de la extrema derecha. Su patología se expresa Ajá. en la ideología de la extrema derecha, que es esto que Claro. comentando Alan, digo lo que quiero, hago lo que quiero, no me importa la ley, los demás no sirven, los puedo dominar, y siempre encuentran algún grupo, ya sea inmigrantes, o el grupo que sea, como para poder descargar todo el odio en ese grupo. Bueno, es toda la ideología de la extrema derecha que utiliza este tipo de gente que tiene estas Es que, patologías. Es la es, ideología de la extrema derecha. Ahí es que hay más parece, psicópatas, Lili. O sea, hay bueno, más psicópatas. No sé si me escucha. ¿Me escuchan? sí, Hola. Ahí sí, te escuchamos. Porque ya me Ahí voy, sí. ya me voy, ya me voy. Es como que hay más psicópatas, no es solamente Trump. Están todos los que se asocian con él que tienen la misma patología. Están los pasivos y los activos. Algunos están detrás y otros van al frente. Así se en, e- en manejan. e- Es como los delincuentes que terminan presos. bueno, pero Bueno, Bueno, esta persona que llegó a no, la Casa si no hubiera, Blanca, si en el ¿no? sistema no hubiera psicópatas, la tecnología de los capitalistas lo hubieran fabricados. Ajá, Bueno, claro, El claro, la sistema extrema del derecha, sí, capitalismo. se entiende. ¿y quién te dijo que ahí no hay psicópatas también? No puedo seguir, me tengo que ir, una pena. Pero es para trabajar más este tema. gracias, Discúlpenme. Marta. Chao. Obviamente estamos en una sociedad enferma. Y se está enferma, Exactamente. la gente está enferma, viste, bueno, Es eh, para que piensen, yo qué sé. Bueno, bueno, un beso. Chao. Disculpen. gracias, Marta.
Chao, me Suerte. voy. Y Walter, te Gracias. estamos queriendo escuchar. A ver cómo es esto. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, primero quiero felicitar la iniciativa de La Rueda de hacer este programa especial y de haber tomado esta iniciativa, ¿no? Frente, bueno, a la gravedad con la que estamos viviendo y también felicitar a los compañeros de la radio que, bueno, habilitan, posibilitan técnicamente que este programa salga al aire y obviamente gracias a Alan, que ya, digamos, es un asociado ya del programa. Miren, a mí me gustó cómo arrancó el programa. Porque vos hablaste de un montón de cosas que están pasando, lo de Minnesota, el asesinato de esta chica de 33 años, creo que tenía. Hablaste, digamos, de la nueva CIDE de Milei y estos poderes que tiene la CIDE, bueno, Venezuela. Y entonces parece muchas cosas que si uno las ve, parece como todas cosas malas que no tienen un hilo conductor, pero sí tiene un hilo conductor. Ustedes piensen en lo siguiente, ¿no? Es muy llamativo lo que acaba de pasar con Venezuela, porque Trump no va a la guerra en nombre de la democracia, sino que va a la guerra en nombre del petróleo y en nombre de los intereses de Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan, y le digo a la audiencia para los que tenemos más años, cuando estalló la famosa guerra de Irak, el poder político, los Bush en ese momento decían, no, no es por el petróleo, es por la democracia, es por la libertad, contra la dictadura, y todo el mundo le decía, no, vas a ir a por el petróleo. Ahora es al revés, ahora es al revés, vamos por el petróleo, te dice Trump. Y no solo que es al revés, incluso no van en nombre de la democracia, sino que van a la guerra contra la democracia. La famosa batalla cultural que hablan todos estos derechistas es en última instancia una batalla cultural contra los derechos democráticos. Ese es el hilo conductor que recorre todos estos gobiernos. Por eso tenés a la ICE, esta policía que asesina en Estados Unidos. Acaban de reprimir a los manifestantes de Minnesota. Los videos que estamos viendo son terribles. No tienen nada que envidiarle a la policía de Burrich. En la cara te tiran el gas, en la cara, gente, y a pocos metros, sin ningún tipo de pudor ni de reparo. Por eso estas derechas tienen que avanzar con una CIDE con más poder, por eso las deportaciones de Estados Unidos, tienen que arrasar con las libertades democráticas, porque no hay un consenso para la guerra. No hay un consenso democrático para la guerra. Es decir, esto no es como, no sé, la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos logró el consenso después de, bueno, todos los asesinatos de Hitler y Mussolini y después de Pearl Harbor. Entonces los tipos tienen que avanzar contra las libertades democráticas. Eh, Ese me parece que es el hilo conductor de todo esto, lo que estamos viendo y del informe que vos presentabas, Liliana, al principio. Y preguntabas, bueno, pero ¿cuál es el objetivo último? China y la reconfiguración comercial es solamente la punta, una punta muy importante, pero es una parte del programa. Todos estos gobiernos avanzan con una reforma laboral, con una reforma jubilatoria. El gobierno de Alemania está teniendo toda su juventud en estado de rebeldía porque quieren imponer servicio militar obligatorio. Y la única diferencia que hay entre los partidos gobernantes es que mientras que el proyecto dice, bueno, servicio militar, de la juventud elegimos solamente, creo que eran unos 40.000, no me acuerdo la cifra, y el resto de los partidos dicen, no, está mal porque toda la juventud tiene que hacer el servicio militar obligatorio. Es decir, toda esta gente está trastocando toda la sociedad, está revolviendo los cimientos de toda la sociedad, pero porque el objetivo es ver si pueden reflotar la tasa de ganancia y las contradicciones del capital. Y acá estamos, me parece que en el momento más importante de todo este análisis que estábamos haciendo, porque estos tipos no pueden dar un paso, es decir, en este caso,
controlar el petróleo de Venezuela, los recursos, arrestar a Maduro, dar un golpe a toda América Latina, sin enfrentar nuevas contradicciones. Es decir, no resuelven las contradicciones anteriores y los pasos que dan le van surgiendo nuevas contradicciones que acá Ana lo explicó muy bien cuando empezó a hablar, bueno, del petróleo, de los problemas, de que, bueno, no es tan fácil reemplazar a China. Es decir, estos tipos no pueden resolver las contradicciones que tienen sobre la mesa y cuando dan un paso, en función de eso, resulta que les surgen nuevas contradicciones cada vez más explosivas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, estamos objetivamente ante una situación internacional muy explosiva, muy explosiva. Por eso uno dice, se queda a veces, creo que eras vos, Liana, la que preguntabas, o Luisa, no me acuerdo, dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el fin? ¿Por qué arrestar a Maduro si ahora tenés una cantidad de quilombos impresionante que no sabés cómo resolverlos? Bueno, pero estamos en esas contradicciones, ¿me entendés? Esto tiene un nombre, creo que en ajedrez, donde vos cualquier movimiento que hagas es jaque mate. Bueno, en esto están las direcciones políticas. Cualquier movimiento que hagas termina siendo una rebelión. Estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Italia, con Meloni, estoy hablando también en Francia. Es decir, en cualquier lado empieza no, en la reforma laboral en Portugal, que estalló la huelga general. Cualquier movimiento que hagan estos tipos, no solamente no resuelven las viejas contradicciones, sino que terminan provocando nuevas contradicciones y cada vez más estallidos. Entonces, quiero cerrar con esto, ¿no? El panorama parece negro, parece que ellos avanzan, pero ojo, ojo que ellos vienen acumulando una cantidad de contradicciones enorme y al final del día terminan siendo gigantes con pies de barros. Yo Gracias. quería Qué abordar, poder de síntesis que tiene Walter. Porque Eh, anotaba todo lo que decían, ¿eh? Estuve anotando todo. yo te iba a preguntar, Walter, antes del ascenso del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, ¿también hubo un ataque a la democracia en Alemania? Claro, Mataron a Rosa Luxemburgo, a Carlos Liebknecht, Hitler quemó el Parlamento. O sea, no exacto, exacto, es el estadio previo, digo, exacto. pregunto, ¿no es el estadio previo recortar la democracia formal para luego plantar las banderas de una guerra? Porque, Totalmente, totalmente, totalmente. No pueden avanzar sin atropellar todas las normas jurídicas, democráticas, habidas y por haber, totalmente, totalmente. No, no hay forma de avanzar si no es con esos pasos previos. Sí, sí, totalmente. Por eso también vamos a ver, bueno, ellos quieren llegar a un punto, bueno, pero vamos a ver si llegan a ese punto y si anterior a eso no estallan rebeliones y la clase trabajadora termina diciendo no. No vamos a ir hasta allá, como efectivamente está pasando en los ejemplos que hemos estado dando. entonces es un momento muy importante porque, digamos, está la batalla simbólica, está el recorte de las libertades democráticas y bueno, acá está la posibilidad, digamos, de resistir, de rebelarse, porque una vez estallada una guerra, ya lo hemos visto con 45 Sí, millones ya de ves más muertos, atrás. si La vos no batalla querés ir a la cultural, guerra, te fusilan. Ya llegado a ese punto ya no hay la, retorno, la digamos. batalla cultural es una ideología falsa puesta por la derecha. Dice lo Ah, que no, hay que hacer es la batalla no cultural. acuerdo, la No, batalla sí, bueno, después la batalla es una batalla real de las masas en la calle, en Minneapolis, en 700 ciudades de Norteamérica, en Italia. Son batallas reales. Se sale a la calle, se organiza la gente. Entonces, la batalla cultural dice, no, hay que dar la batalla cultural. Y el progresismo, que famoso progresismo, que no quiere salir como acá la CGT, que es súper progresista, no quiere salir a la calle. Entonces dan las batallas de tipo ideológico. Vamos a hablar esto, vamos a hablar aquello, la a ver, tecnología. ahora trato de responder. El término batalla cultural lo toma la extrema derecha, es la lucha a nivel simbólico
y lo toma de Gramsci. O Sí, sea, sí. toma el concepto de la extrema izquierda de Gramsci, que él decía que a la lucha se da a nivel simbólico, pero sí siempre se da a nivel simbólico, porque primero tenés que ganar la mentalidad de la gente para poder pasar a los hechos. Ahora, la extrema derecha toma ese concepto de Gramsci, lo vuelca hacia la extrema, hacia su ideología, y el planteo era, escrito directamente por ellos, por Vox, por Trump y por todo lo, Milei lo copia, lo toma de allá, copia todo como un monito. El planteo es que se venció en los hechos, llámese Guerra Civil Española, llámese los desaparecidos en Argentina, pero quedaban reductos de la izquierda en el sector cultural, en los sectores de derechos humanos y en los sectores de educación. Entonces, para ellos, no para la izquierda, siempre hay que definir el término en base a cada sector. Para ellos, la batalla cultural era contra esos sectores de la cultura, de los derechos humanos, de la educación, que para ellos son reductos de la izquierda. Digamos, eso es la idea que plantea la extrema derecha con respecto a la batalla cultural. Ahora, Nancy, otros sí, sectores, Nancy estuvo en la cárcel y desde la cárcel muchos años y estuvo problemas para que no veía justamente el problema de estaba Mussolini avanzando, etcétera. Pero aquí hay una cuestión. Siempre se ha dicho y se dice, la batalla está dada en la calle por los trabajadores y lo que hay de bueno, superestructura de los trabajadores no se habla de batalla cultural, sino de está superestructura. bien, eso También los para partidos vos y para un políticos. sector, pero a ver, definamos términos para cada sector, ¿me entendés? Eso puede ser para vos y para un determinado sector. Yo te estoy definiendo el término batalla cultural para la extrema derecha, que ellos mismos lo plantean, es lo que ellos dicen, simplemente recuerdo lo que es ¿se entiende, no? O sea, el mismo término puede tener una definición para un sector y puede tener una definición para otro sector. Está bien, entiendo lo que vos decís, es para determinado sector. Sí. Y además, no, y además en la lucha que dan la clase trabajadora, tampoco usan el término batalla cultural. Los partidos políticos revolucionarios, las direcciones sindicales organizadas que salen a la calle, no dicen vamos a dar la batalla cultural, vamos a dar la batalla real. Y la parte superestructural de esas batallas son las organizaciones sindicales y políticas. Partidos revolucionarios, frente de partidos, sindicatos y todo eso. Y esa es la batalla que nosotros estamos dando, ganar la conciencia a través de la lucha y a través de la organización. Perfecto, es la Che, definición. che, compañeros, llevamos una hora casi media de Sí, programa. Me gustaría por ahí si Alan o que Luisa, sí. que no habló, que den un cierre, eh, como, porque bueno, son muchos temas y esto da para varios programas más. Yo quería. Ustedes, por favor, yo Ah, no bueno. estoy para... Escucho. No, perdón, Luisa. No, yo quería responder un poco a las cuestiones que se vienen planteando. Voy por ahí lo más chiquito, lo más grande. No sé, mi vieja es psicoanalista. Yo le dejaría a ella un análisis de Trump, pero en términos personales es un tipo tremendamente Otro debate narcisista. ese, ¿eh? El psicoanálisis. Sí, pero es un Otro tipo debate. interesante, pero por ejemplo, hace un par de semanas anunció que va a hacer una nueva clase de barcos de guerra gigantes que no había de la Segunda Guerra Mundial y lo va a llamar los barcos clase Trump. Todo lo que hace él le pone Trump. Un nuevo avión de combate le pone F-47 porque él es el presidente número 47. Tiene esa cosa de dictadorzuelo de República Bananera, de estamparle su nombre a todo. Y todo lo que hace, obviamente, todo es dorado. Todo el programa militar es la cúpula dorada, la flota dorada, todo es muy grasa. Perdón, pero está esa cosa que tienen los ricachones norteamericanos, que muchas veces en muchas cosas se escucha que el aristócrata europeo siente rechazo por el americano
pues este tipo es un grasa. Era un irlandés que venía del fondo del barril, que por alguna cuestión se habrá hecho mucha plata. En el caso de Trump, viene de una familia de gente que se dedicaba a gestionar la prostitución. Y bueno, con esa cosa fue escalando. Bueno, no es un tipo educado, no es un tipo sofisticado. Obviamente es tremendamente narcisista, muy vanidoso. Hay versiones que dicen que a Corina Machado la acaba de despreciar porque él quería el Premio Nobel de la Paz, pero se lo dieron a Corina Machado. Y Corina Machado ayer salió a decir, bueno, que le podía entregar su Nobel de Paz a Trump para volver a su estado de gracia. No, tiene esas cosas, tiene esas cosas. Pero lo más grave es que es un tipo que creció sabiendo que se puede salir con la suya. Que desde una posición de poder siempre puede zafar. Pasó con diversos casos que involucraban violencia sexual. Hay que ver qué pasa con todo este tema de crisis a través del caso Epstein, que hay versiones que hablan de que Trump estuvo muy involucrado en episodios muy lumpen. Es un tipo que es personal, es un lumpen con muchísima plata, que no tiene mayor nivel de formación. Ahora, yo me quedo con esta cuestión de que sí, la muestra que tenemos en el mundo de que hay rebeliones por todos lados y que cada dos por tres salen respuestas frente a esto. Para mí, esa es una forma de zanjar parcialmente un debate que es muy importante a la izquierda mundial y es también muy importante a la izquierda argentina, que tuvimos hace unos años, que trataba de decir, bueno, se viene la derecha, se consolida, la reacción tiene una iniciativa histórica, o sea que estamos en un periodo de retroceso sin parar y que lo único que se puede hacer es tratar de resistir desde el lugar de víctima, desde el lugar de la debilidad, y tratar bueno, que pongamos dos diputados. Y bueno, podemos hacer esto, y como estamos en un periodo de retroceso que no tiene, que es estratégico, y por ser estratégico, va a durar por mucho tiempo, como estamos en esto, bueno, toda nuestra actividad se reduce a poner dos diputados. En Estados Unidos sería, bueno, tenemos eh, cerramos fila con los progres del Partido Demócrata para poner a un inmigrante iraní, centroizquierdista, medio progre, como alcalde de Nueva York. Bueno, todo esto viene en Argentina, todo este debate sobre dónde está la iniciativa termina en un apoyo electoral a Alberto Fernández, porque, bueno, como la derecha es muy sólida, contra toda evidencia eh, empírica, bueno, podemos aspirar solamente a esto. Bueno, y por ese lado, de cerrar filas con lo que se puede hacer, finalmente se le pone la alfombra roja para que, obviamente, una vez que el progre fracase, como el progre va a fracasar en un escenario de crisis, porque el progre no está preparado para afrontar, no está programado políticamente, ni programáticamente, ni personalmente, entonces inevitablemente va a volver Trump, inevitablemente va a haber un Milley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, y con todo esto, sigue habiendo ejemplos abundantes de respuesta popular frente a esta forma recargada de extrema derecha, lo cual de vuelta cuestiona aún más quién tiene la pelota acá, quién tiene la iniciativa. Y el drama para nosotros, para mí no es para mí, no es sorprendente que los Trump del mundo tengan patas cortas y tengan obesidad y que estéticamente sean con suerte superiores a una cabra. Eso para mí no es sorpresa. El drama, para mí el gran desafío, está en cómo direccionamos, cómo canalizamos políticamente toda la disposición de las masas a salir a enfrentar esto. Porque la impresión que me da de diversas marchas, conversaciones, etcétera, es que todo el mundo quiere hacer algo, pero no siente la impotencia de no saber qué.
Ahora, por ejemplo, no lo hemos hablado hoy, no lo vamos a hablar tampoco, pero Irán está prendido fuego. Y eso tiene múltiples direcciones. Hay desde quizás algún sector progresista eh, ocupando comisarías, hasta operadores de la CIA y el Mossad, pasando por monarquistas que quieren restaurar al Shah. O sea que hay un problema de la dirección, porque eh, cuando alguien cree que la iniciativa estratégica está con la reacción, sí, se va a sorprender de que de repente hay huelgas. Ahora, para mí eso no ha sido sorpresa. Lo que me preocupa es la siguiente cuestión de, bueno, ¿a dónde van estas huelgas? ¿A dónde van estas marchas? ¿A dónde va esto? Ese es el desafío de manera más cabal. Así que eso es un final abierto. ¿Dónde va a parar? Ya veremos. Pero obviamente la cosa clara es que donde los Trump del mundo enfrentan algo de respuesta, trastabillan. Gracias, Alan. Yo quería dos cositas, un poco como, porque para ver el debate este que teníamos con Claudio, de que cada sector habla de lo que es batalla cultural y la definición es diferente de acuerdo a quien lo diga. Ah, Liliana, justo me quedé sin decir eso. Para meter un poco de historicidad, el tema de acá, el término Kulturkampf, batalla cultural, es un término alemán que aparece en la Alemania de finales del siglo XIX, que hace referencia a un conflicto legal en Prusia contra el catolicismo. Tiene origen ahí hablar de la Kulturkampf. Reaparece en la superficie durante los años del nazismo, cuando el nazismo tiene que designar a todos los enemigos del Estado. Obviamente todo lo enmarcaba en la lucha contra el comunismo, como hace cualquier libertario promedio, cualquier cosa que tiene sombra es comunista. Entonces los nazis salían a decir, bueno, por ahí este liberal, por ahí este disidente, no podemos demostrar que sea comunista, pero este tipo es parte de lo que llamamos el marxismo cultural. Cosas más o menos, pero bueno, todo entra en la bolsa del marxismo cultural. Y hay que luchar contra el marxismo cultural. Entonces tiene eh, este bagaje histórico. Y no me sorprende que luminarias como Laje y etcétera hablen de esto. Con más, seguramente hay que ver con cuál nivel de conocimiento. Pero como término está para mí muy asociado a la extrema derecha a la hora de ir a perseguir disidencias y bueno, son todos comunistas, el comunismo cultural, el marxismo cultural, son todos comunistas. Ujú. Entonces, tiene ese baje. Ahora, como estrategia para la izquierda, yo lo volví a escuchar en los años del kirchnerismo, los años que estaban un poco más intensos, aplaudiéndose a sí mismos. Había algún- alguna línea que caía de los restos del PC argentino, porque el estalinismo en general, una vez que se le cayó el muro de Berlín en la cabeza, teniendo que volver a encontrar algo para seguir hablando, bueno, descubre a Gramsci y empieza a hablar ahí de batalla cultural. La idea de que, bueno, no confrontamos en la realidad, pero hacemos posteos en las redes hablando de Manieto y lo que fuera. Bueno, a eso lo llamaba batalla cultural. De eso para mí no emerge una estrategia, no hay nada atrás de eso para mí. No. Entonces depende de quién lo dice, qué es lo que está diciendo. Ahora, yo quiero, claro, una cosa si lo dice el kirchnerismo, otra cosa si lo dice la extrema derecha, otra cosa si lo dice la izquierda o bueno, o determinados sectores. A lo que yo quería manifestar, esto ya lo dijo Wilhelm Reich en los años 30, es el economicismo en muchos puntos de los partidos de izquierda, que solo piensan que la situación económica define define todo. Economicismo se llamaba,
Y entonces a mí me parece que hay algo abajo de eso de no darle el valor suficiente. Yo le vengo diciendo hace muchos años, antes de que apareciera el término de moda, batalla cultural, lucha simbólica. Antes de los hechos están las palabras. O sea, están los debates, las palabras, es decir, quién impone sus mentalidades, quién impone, a ver, no sé si lo puedo decir bien, no sé si me va a salir claramente, pero quién impone, digamos, cómo se piensa, quién impone el sentido común, ¿no? Esta lucha simbólica en Argentina la ganó la extrema derecha, imponiendo un sentido común que terminó tirando por tierra el sentido común que se venía construyendo desde que terminó la dictadura hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esa lucha simbólica es fundamental. A veces la izquierda o ciertos sectores de la izquierda, por esta postura economicista, solamente economicista, de que todo se dirime, porque nos quedamos sin trabajo, estamos desocupados, nos morimos de hambre y demás, que es una vieja postura y es un viejo debate en el Partido Comunista Alemán, ¿no? este, eh, bueno, tiene sus consecuencias. No sé si lo he expresado con claridad. Me parece que no lo suficiente. Lo que quiero rescatar, que a veces en los partidos de izquierda, esto es una vieja debate en el Partido Comunista Alemán, está este supuesto del economicismo, ¿no? De que todo se dirime porque la gente se muere de hambre. Y se le quita peso a esta lucha simbólica, que la lucha simbólica no es más que estos debates ideológicos por quién tiene la hegemonía en la construcción del sentido común de la gente. Y debemos decir, con el nombre que quieras, batalla cultural, lucha simbólica o lo que sea, que la extrema derecha en nuestro país impuso temas, cambió nuestro sentido común de muchos, muchos años con respecto a la educación, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, si no, no hubieran ganado las elecciones. Y hoy te encontramos con un pobre diciendo, bueno, qué bien que Estados Unidos vino a, a invadir Venezuela para sacar al tirano de Maduro, no sabe ni quién es Maduro, ni qué. eh, Antes era otro, fuera yanqui de América Latina, se dio vuelta, y eso se dio vuelta no en el terreno económico, no se dio vuelta con una guerra, se dio vuelta en el campo simbólico. Fue una lucha simbólica y la ganaron. Si no, no tendríamos este gobierno de extrema derecha en el poder. No sé si me he podido expresar claramente, si se entendió. No, sí, te entendí, ¿Entendió? pero Bueno, yo creo que Walter y Claudio van a estar de acuerdo conmigo cuando yo voy a plantear lo siguiente. Yo creo que esos sentidos comunes no cambian de época o no triunfan por mérito propio. No es que haya en la ideología de Trump algo inherentemente superior a otras formas de ver las cosas. Entonces, ¿por qué se puede imponer o no tal o cual forma de ver el mundo? Bueno, porque algo pasó, algo cambió en la realidad material antes. ¿Qué quiere decir? Los libertarios no es que de repente los pobres se pusieron a leer a Rothbard o a Milton Friedman, con suerte habrán escuchado esos nombres. No, simplemente lo que fracasa en Argentina es la democracia bananera que existe desde 1983, que no logra alimentar, que no logra educar y que no logra cumplir con ninguna de las cosas que debería cumplir. Entonces, sobre la base de este fracaso sistemático, avanza el sentido de que, bueno, esto al fin y al cabo no sirve. ¿Para qué queremos hablar de educación pública si al fin y al cabo cualquier escuela pública que uno entre se está cayendo a pedazos? ¿Cómo puede ser que todos los supuestos todos los que se llenan la boca hablando de la democracia, de derechos humanos, después vas a cualquier lugar y te das cuenta que no es más que papel mojado? Entonces, esta es la cuestión.
que venga Claro, discúlpame, Alan. O sea que cuando Lili dijo, antes de la acción está la palabra, yo- o sea, ¿de quién? De una persona evolucionada, desarrollada, que leyó, como decís vos, de una sociedad que evolucionó o no, involucionó a raíz de lo que justamente decís vos. Y es un plan macabro, un plan, por supuesto, digitado por el poder, ¿no? no, Cero es que lo que hay es educación, una, pueblo es que lo que, ignorante, fórmula. es que lo que hay es una experiencia. La gente de carne y hueso experimenta la vida real y después dice, "Ah, esto es por esto". Ahora, ¿por qué lo gana? Por qué se impone? Y además, hay que ver hasta qué punto, porque lo de Milei no deja de ser con suerte un 20% de la población. Hay que, tampoco vamos a, y también se entiende que hay cosas más generales, pero bueno, tampoco vamos a subirlo de escala gratuitamente. Y con lo de Venezuela, a ver, lo de Venezuela existe como lastre para la izquierda de hace muchos años. Porque todo lo que uno pueda decir del fracaso del progresismo en Argentina es más exacerbado cuando ve la pobreza en resultados de lo que logra el chavismo. Yo ya lo dije en mi intervención. Venezuela es tan rentista, tiene una economía tan colonial, tan subdesarrollada como la que existía antes del Caracazo de 1989. Con el agregado de que a este estado bananero de existencia ahora lo llaman socialismo del siglo XXI. Y eso es un lastre. Porque cualquier venezolano que se desloma entregando pedidos en Rappi dice, ah, si el socialismo es esta cagada, me hago nazi. Entonces, primero está el problema ese. Y hoy y hay la cantidad de izquierdistas y charlatanes que los últimos 20 años se colgaron de las tetas de Chávez. Ay, yo lo experimenté en la militancia universitaria, era insoportable. El kirchnerismo, Sí, el no, pero digo, kirchnerismo se hacía pero, pero, gárgara. pero además charlatanes y cobardes, porque después vos vas a la marcha que se hizo en la Embajada de Estados Unidos, que fue una marcha bastante digna, la verdad. Tengo entendido, porque en términos de tamaño viene siendo mejor que lo que venía haciendo muchas cosas, pero ni un charlatán estaba ahí poniendo el cuerpo. Entonces, son charlatanes y cobardes, que se pasaron alrededor de 10 15 años canalizando toda una energía que iba hacia la izquierda. Se le pasaba hablando del proceso popular, del Estado participativo. Un verso tras otro, eran vendedores de humo y espejitos de colores. Y cuando las papas se están quemando, bueno, ni Exacto. los viste. Pero bueno, eso, yo no quiero ser muy virulento en el uso de las palabras, pero hay una carga en la experiencia personal. Era una infección para la izquierda. Esta fascinación con el progresismo pseudo-nacionalista, bananero y tercerizante. ¿Qué sé yo? Terrible. Eso. eh, No, los compañeros, los trabajadores, los estudiantes, toda la gente que lucha y pensaba que la cosa era así, y piensan que la cosa es así, tenemos que hablar pacientemente cómo No, era. más bien, más bien. Y uno tiene que explicar desde un punto de vista de la seriedad, y bueno, qué dijo cada cual en cada momento. Está bien eso, está bien, no hay Nosotros desacuerdo. tenemos, Y perdóname, Alan, nosotros tenemos un partido que forma parte de nuestra organización que se llama Partido Socialismo y Libertad allá en Venezuela, que está luchando. Nosotros somos y somos los que denunciamos acá en Argentina a Maduro, los que denunciamos, allá no está más, pero cuando estaba Maduro decíamos que era una dictadura, que era terrible. Y allá tenemos un montón de compañeros presos que me imagino que ahora están saliendo de la cárcel, pero están saliendo para luchar contra
la continuidad de este chavismo. Ese es, Bueno, hay que ver quién está saliendo, porque sí, seguramente por eso, hay una... espero que salga alguno de los nuestros. Bueno, hay que ver eso. Pero bueno, qué sé yo, yo quería darle el cierre más o menos por este lado, en el sentido de que lo que dice la luminaria del AGE, el tipo este no tiene ninguna superioridad ni estética, ni filosófica, ni intelectual sobre lo que el más mediocre de los más mediocres de los izquierdistas pueda llegar a hacer. Entonces, por ese lado no es el problema. El problema viene más de lo que hacemos concretamente en la acción política. Eso para no, ¿cómo decirlo? Para no enroscarnos demasiado en la terminología y en la arena del campo contrario. Ujú. ¿Está Bueno, bien? probablemente entonces sea dialéctico. Digo esto pensando en cómo se van construyendo las cosas, es decir, las palabras son previas a determinadas acciones, pero también la experiencia determina cómo se va a pensar y cuál es la ideología y las palabras que se construyen alrededor de eso. Bueno, digo, como una pequeña conclusión. Vamos a ir cerrando, si les parece. Queremos recordar lo siguiente, este programa lo vamos a subir al canal de YouTube hasta que vuelva la radio a funcionar en el mes de febrero. El canal de YouTube es La Rueda, todo junto, guión medio, W43, y la radio va a cambiar de nombre y se va a llamar Conciencia, con SC 3.3. ¿Está bien, Luisa? Bueno, entonces, unas dos palabritas, una síntesis y vamos al cierre. Luisa, No, gracias por todo. No, yo me quedé pensando con esto de la palabra y la fuerza, la palabra primero, la fuerza luego, y pensando en las criaturas, ¿no? Cuando todavía no están socializadas, educadas, no van a su jardín, no se desarrollan. Ellos usan primero la fuerza para hacerse entender. Es como que realmente tenemos que pensar. Hemos involucionado y es cuestión de eh, pensar en esto, ¿no? Nada, eso. ujú, Gracias, Lili. gracias. Claudio y Walter y Alan, sigue. Última frase, así por ahí sintetizadora o algo importante para rescatar o para continuar con un próximo programa. Está Irán, que es... Muy rica la discusión, bárbaro. Tenemos que continuar. Hay muchas gracias, Alan. Sí, sí, Muy bien, Walter. yes. Bien, Luisa, Lili, todo bárbaro. Sí, Walter, ha sido un gran programa y creo que los aportes que traen todos los que estamos acá, bueno, da para debatir. Y quiero cerrar con esto, ¿no? Tanto Trump como la Secretaria de Seguridad justificó la muerte de René Gol diciendo que era una terrorista doméstica. Miren ustedes la palabra fascista que utilizan, terrorismo doméstico. A todos los que nos están escuchando, tenemos que ser conscientes, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, que tenemos que frenar a esta gente. Es absolutamente necesario, más allá de las posiciones políticas, más allá de lo que uno pueda pensar, a todos los que se están escuchando, no podemos permitir que esta gente avance. Nada más. gracias. Alan, ¿algo más? No, solamente reiterar como siempre el agradecimiento por este espacio que me dan. Me he podido explayar a lo Piacere y no hablamos del misil que cayó ayer en Ucrania, ya hablamos, tiempo para eso, no hablamos de un montonazo de cosas, pero bueno, estamos con un mundo en llamas, y esa es la realidad que nos ha tocado. Ujú. Gracias, Alan, un cariño como siempre. Gracias, equipo, y bueno, al YouTube.